Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía, pues, está en todas partes. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a explorar una pregunta que creo que a muchos nos da vueltas en la cabeza últimamente, ¿no? Ajá. ¿Cómo le hacemos para encontrarle un sentido a las cosas cuando parece que todo alrededor está como en crisis? Uf, sí. Es una sensación súper familiar, ¿no crees? Prendes la tele, abres el celular y, bueno, ahí está. Crisis económica por acá, crisis climática por allá, crisis social. De salud, de confianza. Exacto. Parece que la palabra crisis ya es como el ruido de fondo de nuestros días. Casi que nos acostumbramos, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate qué curioso, porque si le rascamos un poquito al origen, la palabra griega crisis significaba algo distinto. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Tenía que ver con separar, elegir, decidir, incluso juzgar. De hecho, se usaba mucho en medicina. En medicina. Ajá, para hablar de ese punto crítico en una enfermedad, ¿sabes? Ese momento donde todo podía cambiar, para bien o para mal. Un punto decisivo, pues. O sea que no era algo negativo de entrada, más bien como una encrucijada, un punto de quiebre. Exactamente eso. No implicaba una dirección única, ni buena ni mala, solo decisiva. Y esto, fíjate, conecta con algo que dice un pensador, Tanya Wang, sobre el idioma chino. A ver. Resulta que la palabra para crisis allá combina dos ideogramas, el de peligro y el de oportunidad. ¡Qué interesante! Peligro y oportunidad juntos. Fascinante, ¿no? Como si en la raíz misma del concepto estuviera esa dualidad. El riesgo, claro, pero también, pues la chance de que algo nuevo empiece a partir de ahí. Pero digo, en el día a día casi no lo vemos así, ¿o sí? Escuchamos crisis y ¡pum! Automáticamente pensamos en lo malo, en el peligro nomás. Sí, es verdad. Como que se nos olvida esa otra cara, la de la oportunidad, la del chance de un nuevo comienzo. ¿Por qué será? ¿Será que el miedo pesa más? Es una súper buena pregunta. Yo creo que sí, chance porque el golpe inmediato suele ser feo, ¿no? Disruptivo, a veces doloroso. Y aquí, fíjate, entra una idea bien interesante de Slavoj Žižek. Ok, Zizek, ¿qué dice él? Él sugiere que a veces nos clavamos tanto en la palabra crisis que se nos olvida ver qué es lo que realmente está en crisis. Dice que el término es como derivativo. A ver, derivativo. Eso suena medio, técnico. ¿Cómo está eso? No, mira, es más simple. Piensa que no hablamos de la crisis, así, en abstracto, ¿verdad? Cierto. Hablamos de la crisis del sistema de salud, o la crisis de confianza en las instituciones, o la crisis del modelo económico X o Y. Ok, entiendo. La palabra crisis nos sirve como una especie de foco, ¿no? Una señal de alarma que nos obliga a mirar un problema específico. Algo que nos duele, algo que ya no jala. Es como si la crisis fuera una lupa que de repente nos enfoca en las grietas del sistema, o de nuestra propia vida incluso. Ya veo. Como cuando, no sé, truenas con tu pareja. El evento en sí es la crisis, pero te obliga a ver más adentro, ¿no? Que no funcionaba, qué buscas en realidad, cómo te relacionas. Te fuerza a hacerte preguntas que chance estabas evitando. Justo. ¿Será que las crisis sociales funcionan parecido, pero a gran escala? ¿Como una sacudida colectiva? Zizek diría que sí, totalmente. Y de hecho va un pasito más allá. Para él, estas grandes crisis que nos marcan como sociedad no son solo problemotas, son lo que él llama acontecimientos, así con mayúscula. Ok, acontecimientos. A ver, desmenucemos eso. ¿Qué los hace diferentes de un problema grave y ya? ¿Qué tienen de especial? Lo que los distingue, según Zizek, es que sus efectos como que van mucho más allá de sus causas aparentes. Tienen algo de inesperado, como de desbordante, ¿sabes? Sacuden los cimientos de cómo entendíamos el mundo. Suena potente, pero un poco abstracto todavía. ¿Algún ejemplo para aterrizarlo más? Claro, piensa por ejemplo en la caída del muro de Berlín. Obvio, había causas políticas, económicas, sociales que lo explican, ¿no? Pero el momento mismo, esa energía colectiva, esa sensación de que lo imposible estaba pasando, eso tuvo una cualidad de acontecimiento. Ajá. Otro ejemplo que él analiza mucho, las protestas de la Plaza Tahrir en Egipto. Las causas eran conocidas, ¿no? Desempleo, represión, etc. Pero la explosión de voluntad colectiva que se dio ahí
fue algo que como que excedió la suma de esas partes. Fue algo más. Ok. ¿Y la pandemia, por ejemplo, podríamos verla así? Digo, para mucha gente fue miedo, incertidumbre, pérdidas. No sé si tanto como una revelación filosófica, la verdad. Entiendo perfecto esa perspectiva, porque el sufrimiento fue muy real, muy tangible, pero Zizek argumenta, en su libro Pandemia 2, que sí fue un acontecimiento global. ¿En qué sentido? No solo por la escala sanitaria o económica, que fue brutal, sino porque los forzó a todos, así de sopetón, a confrontar preguntas súper fundamentales. ¿Qué valoramos realmente en la vida? ¿Qué onda con la solidaridad en un mundo tan conectado pero tan desigual? ¿Hasta dónde llega el poder del Estado o la tecnología sobre nosotros? Cadenas de suministro, sobre la desigualdad en el acceso a la salud, Exacto. cosas que chance antes estaban ahí, pero no tan en nuestra cara, ¿no? Precisamente. En ese sentido, dice Zizek, la pandemia nos convirtió a todos, quisiéramos o no, en filósofos prácticos. Tuvimos que tomar posturas sobre cómo vivir, cómo cuidarnos, qué futuro queríamos construir o evitar. El acontecimiento, aunque duela, reveló tensiones, fallas del sistema y verdades incómodas sobre nuestra forma de vida globalizada, y según él, sobre las broncas del capitalismo. Puso sobre la mesa hasta debates sobre vigilancia digital y lo posthumano, ¿no? Sí, es cierto. Esa sensación de que el piso se te mueve y tienes que replantearte todo es fuerte. Y me hace pensar, justo hablando de replantearse todo desde la raíz, en esa frase tan famosa y pues tan impactante de Nietzsche, Dios ha muerto. ¿Tendrá algo que ver con esta sensación de crisis y de búsqueda de sentido? Totalmente. Yo creo que tiene todo que ver. Es casi como el diagnóstico de la condición que hace posible esta sensación generalizada de crisis de sentido que vivimos. Y es clave entenderla como la desmenuza Heidegger después. Heidegger, ¿cómo la explica él? Él dice que no es tanto una declaración atea literal, o sea, no es sobre si existe o no Dios como tal. Es más bien la constatación de que el mundo suprasensible ha perdido su poder, su fuerza para cohesionarnos. Mundo suprasensible. Suena como de otra dimensión. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Imagínalo como una especie de estrella polar invisible que guió a Occidente por siglos. La creencia en un orden trascendente, en valores absolutos como la verdad con mayúscula, el bien, la belleza, y en Dios como el garante último de la realidad y la moral. Ok, como los grandes ideales. Exacto. Heidegger dice que esa estrella polar, para mucha gente hoy como que se ha ido apagando, ya no ilumina el camino de forma incuestionable, ya no nos orienta colectivamente como antes. Es el fin de esa estructura de pensamiento que, según él, viene desde Platón. ¿Y cuál es la consecuencia de que se apague esa estrella? Recuerdo que en el texto de Nietzsche, el personaje que anuncia la noticia, el loco, grita algo como «No vagamos como a través de una nada infinita». Es esa sensación de vacío, de estar perdido, ¿no? Justo eso. Como si te quitaran el mapa y la brújula en medio del mar. Excepto, Heidegger llama eso nihilismo, la expansión de esa nada, la desvalorización de los valores supremos que antes sostenían todo el edificio. Sentimos que esos grandes ideales ya no tiran, ya no nos convencen, o hasta nos parecen ingenuos, ¿no? Es algo que se siente mucho hoy, ¿no te parece? ¿Te has fijado cómo buscamos guías en otros lados? Chance ponemos toda nuestra fe en la ciencia, o en el progreso tecnológico, o en el desarrollo personal, el bienestar, la autoayuda, como si buscáramos desesperadamente nuevos nortes. Sí, sí. Heidegger menciona justo esas búsquedas. La razón ilustrada, la conciencia individual, el instinto social, la felicidad aquí en la Tierra, la cultura, el progreso histórico. Pero él es un poco escéptico con eso. ¿Por qué? Sugiere que, a menudo, estas son solo como nuevas versiones de lo mismo, intentos de llenar ese hueco que dejó lo suprasensible, de encontrar un nuevo fundamento absoluto, aunque sea secular, ¿sabes? Como que seguimos buscando una certeza final, una respuesta última. Entiendo. Entonces, si las viejas estrellas ya no guían y las nuevas a veces parecen espejismos o nomás no alcanzan, ¿cómo navegamos? ¿Cómo decidimos qué vale la pena, hacia dónde ir? Esa es la pregunta del millón, me parece. Totalmente. Y ante ese panorama tan incierto, Nietzsche no se queda solo en lamentar el nihilismo.
Él propone una salida bien audaz, la transvaloración de todos los valores. Suena fuerte eso, transvaloración. ¿Qué significa? Cambiar todo. No es solo cambiar las etiquetas de lo bueno y lo malo, como decir, ahora esto es bueno y esto es malo. Es más profundo. Es cambiar la forma misma en que valoramos las cosas, el criterio, digamos. Ok, ¿y cuál sería esa nueva forma de valorar? ¿En qué se basaría según Nietzsche? En lo que él llamó la voluntad de poder. Y aquí hay que ir con cuidado, porque se ha malinterpretado muchísimo esa idea. Sí, suena a querer dominar a otros, ¿no? Claro, pero no va por ahí principalmente. Heidegger ayuda a entenderlo mejor como el impulso fundamental de la vida misma por afirmarse, por crecer, por superarse, por intensificarse. Entonces, valorar sería reconocer y promover aquello que potencia la vida, que la hace más fuerte, más creativa, más plena en su constante cambio y devenir. Ah, ok. Eso como que conecta con lo que decíamos de las crisis como acontecimientos, ¿no? Esa necesidad de ir a la raíz, de no quedarse en soluciones superficiales, de buscar lo que realmente afirma la vida en medio del caos o la incertidumbre. Exacto. Se trata de preguntar, ¿qué nos hace sentir más vivos, más capaces, más auténticos? En lugar de seguir moldes heredados, que chance ya no nos dice nada, que ya están huecos. ¿Y dónde podríamos buscar pistas para hacer eso? ¿Dentro de nosotros mismos? Pues mira, quizá una pista interesante esté en nuestra propia naturaleza. Hay un concepto antiguo que viene de naturalistas como Buffon y que luego retoman otros filósofos, Homo duplex. Homo duplex, el ser humano doble. Suena como a Dr. Jekyll y Mr. Hyde o algo así. Jaja, no tanto así, no tan dramático. Es más bien la idea de que vivimos en una tensión que nos constituya. Por un lado, somos cuerpo, instinto, animalidad. Estamos ligados a la tierra, al humus. De ahí viene humano. Ok, nuestra parte, digamos, más terrenal. Exacto. Y por otro lado, somos conciencia, razón, lenguaje. Tenemos esa aspiración a algo más, a trascender. El logos, si quieres llamarlo así. Somos esa mezcla, esa tensión constante entre lo terrenal y, pues, digamos, lo simbólico o lo espiritual. Una tensión que todos sentimos, ¿no? Entre nuestros impulsos y nuestros ideales, entre lo que somos y lo que quisiéramos ser, o deberíamos ser. ¿Y eso qué tiene que ver con encontrarle sentido a las cosas? Pues, siguiendo a pensadores como Agamben, que retoma esta idea, quizás lo interesante no es intentar resolver esa tensión de una vez por todas, como eligiendo un polo y negando el otro. Quizás el ser humano es esa tensión. Somos la tensión. Ajá. Y la búsqueda de sentido podría tener que ver no tanto con encontrar una respuesta final allá afuera, sino con cómo habitamos esa dualidad interna, cómo navegamos ese jaloneo constante que somos. Eso me recuerda un poco a lo que planteaba Albert Camus, ¿no? Con el mito de Sísifo o con figuras como Don Juan o el actor, personajes que no encuentran un sentido último o trascendente, pero que abrazan lo absurdo de la existencia. Exacto. Y encuentran valor en la intensidad del vivir, en la rebelión contra esa falta de sentido final. Afirman la vida aquí y ahora, con todas sus contradicciones y aunque sea fugaz, como si el sentido no estuviera en la meta, sino en la forma de caminar el camino. Es una perspectiva muy potente, ¿no crees? Plantea esa pregunta clave. ¿Y si el sentido no es un objeto que se encuentra por ahí, como un tesoro escondido, sino más bien un efecto secundario que emerge? ¿Algo que se va tejiendo en la manera en que respondemos a las crisis? ¿En cómo gestionamos esa tensión interna del homo duplex? ¿En cómo elegimos afirmar la vida a pesar de toda la incertidumbre? Uf, vivimos entonces en tiempos que nos exigen un montón. Las crisis nos confrontan, nos sacuden. Las viejas brújulas parece que ya no apuntan a ningún lado claro. Y la búsqueda de sentido se vuelve una tarea más personal, más urgente y a veces, pues hay que decirlo, más solitaria, ¿no? Sí, sin duda. Y a todo esto se le añade una capa de complejidad que antes no teníamos con esta intensidad. Hay pensadores como Toby Ord, por ejemplo, que nos recuerdan que la humanidad enfrenta hoy riesgos existenciales que nosotros mismos hemos creado. Riesgos existenciales. ¿Te refieres a? Al cambio climático desbocado, al potencial destructivo de las armas nucleares, a los peligros de una inteligencia artificial que no esté alineada con valores humanos, a las pandemias que pueden surgir por la biotecnología.
Nuestra propia capacidad de autodestrucción le da un peso enorme, un peso tremendo a cómo elegimos vivir y qué valores priorizamos ahora mismo. Ya no es solo una cuestión individual. Híjole, ahí es donde la cosa se pone realmente seria, ¿no? Quizás, y esto es algo para quedarnos pensando, la búsqueda de sentido hoy no va tanto de encontrar la nueva gran respuesta única para todos, el nuevo Dios secular que sustituya a los antiguos. Quizás, como dices, se trata más bien de aprender a vivir con la pregunta abierta, sin respuestas fáciles ni definitivas, de asumir conscientemente esa tensión de ser homo duplex en un universo que no nos da garantías de nada. Y eso implica una responsabilidad enorme. Radical, diría yo. Somos responsables de cómo habitamos este presente tan frágil y qué futuro o qué falta de futuro estamos construyendo con nuestras acciones y omisiones de todos los días. Ya no hay para dónde hacerse. ¿Podría ser esa entonces la historia más elevada de la que hablaba el loco de Nietzsche? Una historia donde dejamos de esperar que el sentido nos caiga del cielo o lo encontremos en un manual y nos asumimos como co-creadores conscientes de significado, donde las crisis no son solo el final de algo, sino un llamado urgente a pensar más hondo, a valorar de forma más auténtica y sobre todo a vivir con más responsabilidad y pues con más coraje también. Una tarea gigante sin duda. Uf, sí que lo es. Y bueno, esto fue Perceptalia, este lugar donde pensar ojalá se vuelva un acto de libertad. Sí, si algo de lo que conversamos hoy te dejó pensando o te generó nuevas preguntas, comparte esta reflexión. Nos escuchamos en la próxima.